Si quieres saber todo lo necesario para cambiarle las llantas a tu coche, tanto de qué llantas te valen, cuáles no, qué medida de neumático tienes que poner, cómo de hacia afuera o hacia adentro van a quedar, este vídeo es para ti. Esto va a ser una guía sobre cómo interpretar nomenclaturas, sobre tamaños de llanta, sobre el famoso ET o el offset, tema de neumáticos, cómo hacer para que queden estirados o no, cómo calcular para que la llanta que quieres poner a tu coche quede exactamente a ras de aleta, etcétera, etcétera. Voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible, pero a la vez de la más completa posible. Va a ser algo súper sencillo, con imágenes y todo bastante gráfico, y voy a intentar hacerla lo más breve posible, para que no te quite mucho tiempo y que pues, cuando termines de verla entiendas perfectamente qué puedes y qué no puedes meter ahí en el arco de rueda de tu coche. Si estás viendo este vídeo, pues imagino que es porque quieres cambiarle las llantas a tu coche y ponerle unas más guapas, ¿no? Como dirá el título. Vamos a empezar por lo más básico de todo, que es cómo saber si le van a valer ya, o sea, si va a poder anclar esa llanta al buje de tu coche. Puede sonar muy básico, pero voy a ir haciendo pequeñas aclaraciones a lo largo del vídeo para que nadie se pierda. Lo primero que hay que tener en cuenta es la tornillería y el diámetro del buje de la llanta y el diámetro del buje de tu coche. ¿A qué me refiero con tornillería? Me refiero a cuántos tornillos tiene la llanta que tienes que ponerle a tu coche y la separación entre ellos. Es el típico número que vemos de 5 por 112, 4 por 100, 4 por 98, 3 por lo que sea, etcétera, etcétera. El primer número de ese 5 por algo, 4 por algo, indica el número de tornillos que hay. En este caso, esta es una llanta de un Alfa Romeo GTV y tiene 5 tornillos. Y luego, el otro número, el 5 por lo que sea, es la distancia que hay entre todos los tornillos. Os dejaré por aquí algún diagrama para que entendáis cómo se mide. Entonces eso es lo principal. O sea, si tú tienes un coche 4 por 100, no vas a poder meterle unas llantas 5 por 100 o 5 por 110, por ejemplo. Y además de ello, el diámetro del buje de la llanta tiene que coincidir o ser mayor que el diámetro del buje del coche. Básicamente nos referimos al círculo interior. ¿Vale? Este círculo interior tiene que encajar perfectamente con el círculo, por así decirlo, del buje del coche. Entonces, os voy a dejar también en la descripción varias webs que os van a servir como guía para encontrar todo esto, porque imagino que ahora mismo algunos os estáis preguntando, vale, pero ¿cómo sé yo qué medida tiene mi coche? O sea, tengo que andar desmontando la llanta y ponerme a medir para ver si mi coche es 5 por 100, 5 por lo que sea, o de qué medida es el buje. Pues no, tenemos un montón de webs hoy en día que nos ayudan a calcular todas estas cosas y averiguar todas estas cosas, y yo, por ejemplo, la que más uso, que es la que más modelos tienen o la que siempre me sale la primera en Google, básicamente, es llantasneumáticos.com. En esta web podéis buscar por el modelo de vuestro coche, por el año de vuestro coche e incluso por la motorización de vuestro coche, y os va a decir un montón de cosas. Os va a decir el anclaje, os va a decir el diámetro del buje, os va a decir ese modelo de qué medidas eran las diferentes llantas que montaba ese coche, os va a decir también las diferentes medidas de neumáticos, que hablaremos de ellas más adelante, que montaba el coche, etcétera, etcétera. Entonces es una web que está súper bien, y yo qué sé, si tenéis por ejemplo un Seat Ibiza, pues ponéis llantas, neumáticos, Seat Ibiza, o incluso con poner en Google Seat Ibiza PCD, os va a salir la web, vais a poder filtrar por año y por motorización, y ahí vais a ver pues la medida del buje de vuestro coche para saber qué llantas le podéis poner. Eso sería lo más básico para saber si nos vale. A lo mejor aquí algunos os estáis preguntando, vale, ¿hay alguna manera de montar, por ejemplo, si tengo un coche 4 por 100, montar unas llantas 5 por 100? Pues sí, tenemos dos opciones. Por un lado, tenemos realmente tres. Por un lado tenemos cambiar el buje del coche y hacer una adaptación a 5 por 100. Por otro lado tenemos retaladrar la llanta y convertir la llanta, pasarla por ejemplo de 5 por 100 a 4 por 100 o al revés. Y también por otro lado tenemos una opción, aunque a mí es la que menos me gusta, es un separador adaptador, ¿vale? Que básicamente lo que hace es que es como un cilindro, que por ejemplo si el anclaje de tu coche es 4 por 100, lleva 4 tornillos en esa medida, en 4 por 100, y ancla el buje del coche. Y luego a la vez ese propio cilindro lleva unos agujeros para poder poner la llanta de 5 por 100, y lleva 5 agujeros.
en esa medida, en 5%, para poder poner esa llanta sobre ese separador. Básicamente haría de unión y de adaptador entre la llanta y el buje de tu coche. Poner separadores es algo que nunca me ha terminado de convencer, siempre he preferido directamente montar llanta con la medida exacta que yo quiero tener en el coche. Tenéis un vídeo de PowerArt explicando pues más detalladamente, más con ingeniería, etcétera, etcétera, el tema de los separadores, así que lo pondré también abajo en la descripción por si queréis echarle un ojo, ¿vale? Luego, el tema del buje. Por ejemplo, podéis decir, vale, y si yo tengo una llanta con un buje más grande que el buje de mi coche, para eso venden unos centradores que son como unos aros que básicamente lo que hacen es rellenar el hueco que queda entre el buje de la llanta, que es más grande, y el buje del coche, que es más pequeño. Entonces, por ejemplo, si el buje de la llanta es 67,1 y el buje del coche es 57,1, por poner un ejemplo, esto en milímetros, pues tendríamos que comprar un centrador que fuese de 57,1 a 67,1. Eso básicamente se llaman centradores, entonces por un lado tenemos separadores y centradores. Y a lo mejor algunos os preguntáis, vale, pero si el buje de la llanta que yo quiero poner es más pequeño que el buje del coche, ¿cómo haría? Pues en este caso igual tendríamos que llevar las llantas a un tornero que agrandase el buje de la llanta hasta la medida del buje de nuestro coche y de esta manera ya pues podríamos encajar la llanta en nuestro coche. A lo mejor aquí algunos os estáis ya diciendo, madre mía, tantas cosas hay que tener en cuenta para cambiar unas llantas, pero acabamos de empezar. Realmente parece que no, pero son bastantes cosas que hay que tener en cuenta. Eso es lo básico en cuanto a anclaje, ¿vale? De saber si vamos a poder anclar una llanta a nuestro coche y las diferentes opciones que tenemos. Por otro lado, lo típico, diámetro. Eso es lo que ya conocemos todos, el diámetro de la llanta, que se suele medir en pulgadas, llantas de 15, 14, 16, 17 pulgadas, etcétera. Y en este caso, pues la llanta esta que tenemos es una llanta de 17 pulgadas. También hay algunas llantas, como las de los coches ingleses, de algunos Jaguar y demás, que tenían unas medidas un poco diferentes o que se salían un poco de lo comunes porque llevaban unos neumáticos diferentes, pero en fin, son casos muy concretos y aquí vamos a hablar de casos generales, ¿vale? De lo que es el estándar. Luego, aparte de tener el diámetro de la llanta, que se mide en pulgadas, pues también tenemos el ancho de la llanta. Normalmente, como se escriben las medidas al completo de una llanta y todas estas medidas suelen venir normalmente por detrás, vamos a ver, va a ser algo así como 7J por 17H2, ¿vale? Entonces vamos a aclarar un poco a qué se refiere cada numerito y cada letra. El número del principio, que es ese 7J, 6J, 5, lo que sea, ese 6, 7 también puede venir con un medio, o sea 7,5, J, etcétera, se refiere al ancho de la llanta en pulgadas. El ancho de la llanta, no del neumático, sino de la llanta, cuánto de ancha es en pulgadas. Luego, por otro lado, tenemos ese 7J por lo que sea. Ese lo que sea, 16, 15, 17, cualquier cosa, es el diámetro de la llanta, ¿vale? Es el diámetro total de la llanta. Normalmente cuando estamos mirando llantas de coches, pues el tema de la J, pues siempre es J, y el tema de H, H2 o la letra que sea, pues no solemos mirarlos. No es algo tampoco que tener muy en cuenta porque generalmente todas las llantas que encontramos en el mercado para coche pues son apropiadas. Entonces, en cuanto a medidas y nomenclatura de la llanta, pues básicamente eso es lo que hay que tener en cuenta. Como he dicho, para ver todas estas medidas y todas estas nomenclaturas, normalmente lo suele poner en algún radio interior de la llanta o en alguna parte donde apoyan los tornillos. Luego también hay que tener en cuenta composición de la llanta, aunque aquí igual entramos ya en temas más técnicos, no solo de estética, de si son de magnesio, si son de aluminio, si son de hierro. Al final, si queremos un coche que va a ser para correr, pues hay que tener en cuenta también el peso de la llanta, porque al final el peso de la llanta es algo que, sobre todo en coches que no son muy potentes, en coches pequeñitos, pues como podría ser un Peugeot 106 Sport, un Golf MK2 o cosas así, el peso de las llantas es algo que se nota bastante, o sea, y se nota tanto en el rendimiento como en el consumo. Por ejemplo, si montáis a un Audi A4 unas llantas de 20 pulgadas cuando llevaba de serie unas llantas de 16, pues lo normal es que pesen bastante más y el coche, aparte de correr menos, pues gaste más combustible. Y también pues hay llantas que son desmontables, que vienen en varias piezas, hay llantas también que llevan un diseño específico para refrigerar los frenos, etcétera, etcétera. Y eso sí, antes de pasar a lo siguiente, una medida muy importante de la llanta, que sé que aquí ya algunos estabais diciendo, ¿se te ha olvidado? No se me ha olvidado, pero quería dejarla para ahora porque es como
alrededor de lo que hay más confusión. Y una de las cosas más importantes a la hora de cambiar las llantas a tu coche, de saber qué llantas meterle, y que hay que saber muy bien cómo calcularlo y cómo medirlo, que de nuevo os voy a dar una web para poder hacer todo esto, que la verdad que está súper bien. El tema del ET, offset, etcétera, etcétera. Cuando vemos aquí detrás en los radios lo típico de ET30, ET-15, ET0. ¿Qué es exactamente eso de ET? Viene de offset en inglés, es el desplazamiento del plano del buje respecto al centro de la llanta. Siempre hay que medirlo y siempre hay que calcularlo teniendo en cuenta el ancho de la llanta. Si tenemos, por ejemplo, dos llantas que son el mismo ancho, que son de 7 pulgadas de ancho, que son 7J, por ejemplo, pues sí, ahí sabemos que las dos son el mismo ancho y una que sea ET0 va a quedar más hacia afuera del coche que una que sea ET40, por ejemplo. Pero si variamos también el ancho de la llanta, pues hay que tenerlo siempre en cuenta porque ese ET no es respecto a nuestro coche, es respecto al centro de la llanta. Sé que parece muy complicado, pero voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible y os voy a dejar también en el vídeo unas fotos para ir ilustrándoos. Esta parte de aquí, el plano del buje, justo donde ancla el buje de nuestro coche. ET0 significa que está justo en el centro de la llanta. Es decir, este es el plano de mi mano, ¿vale? Este es el plano de mi mano, lo pongo aquí en el buje y si esta llanta fuese ET0, quedaría justo aquí el plano. ¿Vale? Más o menos, quedaría justo en medio de la llanta. Entonces, aquí está lo que se dice fitment, y es que siempre hay que buscar una combinación de ancho de llanta y de ET, o es lo ideal, ¿no? lo que busca más o menos todo el mundo, para que quede justo el neumático, justo el flanco del neumático a ras de la aleta del coche perfecto. Normalmente, todas las llantas de los coches de serie normalmente suelen ser de un ET positivo y un ET alto, ET40, ET50, ET60, ET30, etcétera, etcétera, porque el buje del coche ya sobresale lo suficiente hacia afuera. Si, por ejemplo, nosotros tuviésemos un eje en un coche que fuese muy cortito y que los bujes del coche estuviesen muy metidos hacia adentro, pues necesitaríamos una llanta con un ET muy negativo, para que el plano del buje quedase más hacia el lado interior de la llanta y por lo tanto la llanta anclase casi que por aquí y sobresaliese más hacia afuera para rellenar ese hueco que hay en la aleta. No sé si me estoy explicando bien, espero que lo estéis entendiendo, intento explicarlo de la mejor manera posible, pero como he dicho os iré dejando fotos para que lo entendáis. Pero básicamente con lo que hay que darse es ET0, plano del buje en el centro de la llanta, ET positivo, plano del buje más cerca del exterior de la llanta, de la cara que se ve de la llanta, y ET negativo, plano del buje más cerca del interior de la llanta, de la parte que no se ve de la llanta, respecto al centro. Pues ahí tenéis ese famoso tema del ET. Parece algo muy complicado, pero realmente una vez lo entiendes y sobre todo una vez ves alguna foto y ves pues unos dibujos para hacerte una idea y verlo visualmente, es algo muy sencillo de comprender y muy sencillo de ver. Parece que es algo como que con lo que nos volvemos locos o que la gente simplemente mira el ET sin tener en cuenta el ancho de la llanta, pero como digo, claro, hay que tenerlo en cuenta porque al final es respecto al ancho de la llanta. Si por ejemplo tenemos dos llantas que son ET0, ¿vale? Pero una llanta es de 7 pulgadas de ancho y la otra llanta es de 8 pulgadas de ancho. Pues claro, ¿qué pasa? Que el plano del buje está justo en el centro de las dos llantas, pero en una llanta hacia ambos lados del buje hay 4 pulgadas y en la otra hay 3 pulgadas y media. Entonces, claro, la llanta de 4 pulgadas, como en esta parte hay 4 pulgadas en vez de 3 y media, pues va a haber media pulgada más por cada lado y va a sobresalir más hacia afuera. Y aquí hay que tener en cuenta también no solo lo que sobresalga la llanta hacia afuera, sino si metemos una rueda muy ancha y con un ET positivo, que entre demasiado hacia dentro del coche la rueda. Porque claro, normalmente los coches pues ya van calculados para tener unas tolerancias y si nosotros metemos unas ruedas demasiado anchas en un coche que no está preparado para ello, es muy probable que la parte interior de la llanta acabe tocando con brazos, o incluso con el chasis. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque si metemos unas llantas muy anchas podemos darnos un susto según intentamos girar en una rotonda o algo, porque al girar una parte de detrás o de delante del neumático toque en alguna parte del chasis. Así que es algo a tener en cuenta. ¿Cómo medimos todo esto? Pues hay una web maravillosa americana que se llama
wheeldayfit.com. Para lo que sirve esta web es para meter las medidas de nuestra llanta y las medidas de la llanta que queremos poner o la que nos hace falta para que quede perfecto en nuestro coche. Y de hecho, aparte de decirte si queda bien o no, o sea, te lo representa con un dibujito. Aparte, esta web de Wheeldayfit también puedes hacerlo con la medida del neumático y te indica más o menos con un dibujo cómo queda de estirado el neumático y cómo se va a ver en general. Que no se nos olvide el tema de cómo anclamos la llanta al buje del coche. Vamos a ver coches que tienen agujeros en el propio buje del coche y que las llantas van ancladas con tornillos, y vamos a ver coches que tienen espárragos, ¿vale? Que son como tornillos que sobresalen del buje hacia afuera, que pues se meten en los agujeros de la llanta y que van con unas tuercas. Normalmente espárragos suelen tener coches japoneses, también los suelen poner bastante en coches de competición y demás, pero la mayoría de los coches, pues en vez de tuercas llevan tornillo. Aquí hay varias cosas de nuevo a tener en cuenta, más complicaciones, ¿no? Y es el tipo de rosca del tornillo, el tipo de base del tornillo, etcétera, etcétera. Esto pasa tanto con las tuercas como con los tornillos. Por un lado, tenemos la cabeza del tornillo o de la tuerca. Esto no hay mucha complicación porque al final suelen ser 15, 17, 19, 21, etcétera. En milímetros estamos hablando. Cuando nosotros compramos una llave de cruz, la típica llave que es así una cruz, para soltar ruedas, pues suele llevar 17, 19 y 21. Y la mayoría de los tornillos y de las tuercas, pues la cabeza suele ser de 17, 19 o 21. Hay que tener también muy en cuenta el tema de la base de la tuerca o del tornillo. Hay tornillos que, por así decirlo, la base donde apoya el tornillo en la llanta, y esto pasa también con las tuercas, con las tuercas también pasa lo mismo. Hay tornillos que donde apoya la base del tornillo en la llanta son planos o son un poco redonditos, y hay otros que son cónicos. ¿Por qué? Porque esto depende de la llanta que tengamos, de cómo sean los agujeros donde ancla el tornillo, de cómo sea la base donde ancla ese tornillo. Porque, por ejemplo, si tenemos una llanta que la base donde ancla ese tornillo, la superficie donde apoya el tornillo que hace presión, es completamente plana, pues no vamos a poder poner, o no va a ser lo más adecuado montar unos tornillos con la base cónica, porque apenas va a haber superficie en la que el tornillo esté ahí apoyando, y necesitaremos un tornillo pues más plano. Por el contrario, y ahora la mayoría de llantas modernas se hacen así, las llantas de ahora suelen tener, la parte donde apoya el tornillo suele ser bastante cónica, y también igual el cono, la pared esta de los tornillos se mide según los ángulos y bueno, normalmente suelen ser bastante parecidos, pero claro, de esta manera conseguimos que haya más superficie del tornillo haciendo fuerza y apretando contra la rueda. Aquí tenemos un problema. Yo, por ejemplo, me he encontrado este problema a la hora de cambiar llantas en algún coche, sobre todo en algún coche antiguo, y es que las llantas de serie, la base donde apoyaba el tornillo, la parte donde apoyaba el tornillo era muy plana y llevaba unos tornillos pues más o menos como este, muy planos. Y claro, yo luego fui a meter otras llantas diferentes y esas llantas ya eran más modernas y la base donde apoyaba el tornillo era más cónica. Entonces el problema que tuve fue que tuve que comprar unos tornillos con la base cónica, porque si no, con los tornillos planos no hacía fuerza, no se podía hacer fuerza y no apretaba la llanta. Y luego más cosas a tener en cuenta de los tornillos: el grosor de la parte que lleva la rosca. Normalmente se suele medir esto como M12 por 1.5, M14 por 1.25 y cosas así. Van a ser las medidas, las nomenclaturas que veamos de los tornillos. Entonces, ese M12, M14, M lo que sea, ese número representa el grosor, ¿vale?, de la parte del tornillo que tiene la rosca. Y luego ese E por 1,5 por 1,25, ese 1.5, viene a significar el tipo de rosca, ¿vale? La rosca que lleva el tornillo, así explicado muy coloquialmente y a grandes rasgos. La mayoría de los coches pues lleva tornillos del estilo de M12 por 1.5 y cosas así. Y luego también, aparte de esas dos medidas, pues hay que tener en cuenta la longitud del tornillo de la parte que enrosca. Porque igual a mí lo que me pasó también cuando cambié una vez llantas fue que necesitaba unos tornillos más largos, porque la llanta, el buje era súper grueso, la parte del buje de la llanta, y aparte de necesitar unos tornillos cónicos, pues necesitaba unos tornillos más largos. Por ejemplo, vais a ver M12 por 1.5 por 40, ¿vale? Y todo, pues al final todas estas medidas igual son en milímetros. Así que este tema de los tornillos también es algo a tener en cuenta. Y de nuevo, en la web que os mencionaba antes, la de llantasneumáticos.com, si buscáis por vuestro modelo de coche, aparte de deciros todo el tema del anclaje de la llanta, medidas de la llanta y demás, también os va a decir el tipo de tornillos que lleva y si lleva tornillos o si lleva tuercas. Así que la verdad que es una web que es súper útil.
Entonces, ahora vamos con el tema de neumáticos. ¿Y por qué vamos a hablar del tema de neumáticos? Porque hay que tener en cuenta aquí, por lo menos en España, cómo están los temas respecto a homologación, ¿vale? ¿Cuándo necesitamos homologar? ¿Cuándo cambiamos unas llantas y cuándo no? Si no variamos el ancho de las vías de nuestro coche, de las ruedas, básicamente, el ancho si medimos de centro de la rueda a centro de la rueda. Si no variamos eso en 3 centímetros, no tenemos problema, no hace falta homologar. Es decir, sería, si no sobresale más hacia afuera o se mete más hacia adentro de 1,5 centímetros por cada lado, no tenemos que homologar. Si por el contrario metemos unas llantas súper anchas que sobresalen mucho más hacia afuera y variamos, por ejemplo, el ancho de vías del coche en 8 centímetros, pues ya tendríamos que homologar. Aparte de tener que homologar por esos temas, también es posible que tengamos que homologar si modificamos las medidas del neumático hacia unas que no son equivalentes. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos unas llantas de 16, ¿no podemos montar unas de 17 sin tener que homologar? Sí, pero si los neumáticos son equivalentes, con una tolerancia menor del 3%. A lo mejor ya os estoy asustando a algunos. ¿Cómo calculamos esto? Pues de nuevo tenemos una web maravillosa que se llama equivalenciasneumáticos.com, que también la tendréis en la descripción. Y básicamente en esa web metemos las medidas de los neumáticos que tenemos ahora y las medidas de los neumáticos que queremos montar. También, más que eso, metemos la medida de la llanta que queremos poner. Y al meter la medida de la llanta que queremos poner y meter la medida del neumático que ya lleva nuestro coche de serie, según ficha técnica, nos va a decir todas las medidas posibles de neumático que podemos montar con esa llanta nueva de un diámetro de unas pulgadas diferentes. Esa variación del 3% se refiere respecto al diámetro total del neumático. Es decir, por un lado tenemos diámetro de la llanta, pero también tenemos diámetro total de lo que es el neumático, ¿vale? Pues si ese diámetro total de la rueda, en general, no varía más de un 3%, pues es cuando podemos montar esos neumáticos sin tener que homologar. ¿Cómo interpretamos las medidas de los neumáticos? Por un lado, hay neumáticos que tienen sentido de giro, ¿vale? Que tienen sentido de rotación. Y esto normalmente lo vamos a ver en el flanco del neumático, que va a haber una flechita que indica el sentido de rotación, o vamos a ver que en los neumáticos, en uno de los dos flancos pone outside y en otro inside o cosas así, ¿vale? Y de esta manera pues vamos a saber cómo montarlas. Entonces el flanco que pondría outside iría pues hacia el lado de la llanta que se ve, el que pone inside pues hacia el lado de la llanta que no se ve. Luego, medidas generales. Tenemos por ejemplo en este neumático 2,25. ¿Qué es esto de 2,25? 2,25 es de nuevo en milímetros el ancho del neumático, ¿vale? De la banda de rodadura, lo que es pues eso, ese ancho del neumático, esta parte de aquí, ¿vale? Estos son 225 milímetros o 22 centímetros y medio. Luego tenemos la altura del flanco del neumático, que en este caso es 45. Y aquí hay un error que le pasa a mucha gente, y es que 45 no son milímetros, igual que el ancho del neumático. 45 es un porcentaje, es decir, en este caso la altura del flanco, la altura del neumático es el 45% de 225. Y luego ya pues tenemos el R tal, ¿vale? Aquí es ZR17. Pues 17 ya tendríamos el diámetro de la llanta, ¿vale? El diámetro interior del neumático para saber en qué llanta de qué diámetro lo podemos montar. En este caso, esta Z del ZR17, la Z viene a significar que el neumático está preparado para ir a más de 240 km por hora. Esa Z agrupa a todos los neumáticos que pues están preparados para ir a más de 240 km por hora. Porque aquí de nuevo con los neumáticos tenemos un problemilla más. Y es que no solo hay que tener en cuenta la medida del neumático, que sea equivalente, etcétera, etcétera, sino que hay que tener en cuenta el índice de carga y el índice de velocidad del neumático. El índice de carga es ese número, que en este caso, por ejemplo, es 94, y el índice de velocidad es esa letra. ¿Qué significan? Pues el índice de carga es el peso que puede soportar ese neumático. Por ejemplo, en un coche que tenga que llevar por ficha técnica neumáticos con un índice de carga, por ejemplo, del 90, no vamos a poder montar unos neumáticos cuyo índice de carga sea menor que 90. Y de la misma manera, si tenemos un coche, por ejemplo, con un índice de velocidad en ficha técnica que es Y, ¿vale? No vamos a poder montar un índice de velocidad, por ejemplo, me lo invento H. Siempre tiene que ser igual o mayor. Podríamos montar, por ejemplo, un neumático que fuese Z, porque está preparado para ir a más velocidad.
Pero todas estas medidas siempre vienen en la ficha técnica de nuestro coche y de esta manera pues ya podréis interpretarlas, y es algo con lo que hay que tener mucho ojo, porque no podemos poner un neumático con índice de velocidad o índice de carga menor que el que va en nuestra ficha técnica, porque nos tirarán para atrás en la ITV. Y luego ya para terminar con el tema de neumáticos, tenemos el tema del estiramiento, ¿vale? ¿Qué es eso de un neumático estirado? Para cada ancho de llanta podemos montar diferentes anchos de neumático dentro de unas medidas lógicas, es decir, no podemos montar un neumático 325 en una llanta 5J, 5 de ancho, porque no vamos a poder talonar el neumático, quedaría un balón enorme, tendría que encajar el neumático en algo así, ¿vale? Y de la misma manera pues no vamos a poder montar unos neumáticos 195 en una llanta 10J, porque quedaría el neumático, en plan, no llegarían los flancos a estirarse para talonar en la llanta. Podéis consultar directamente en Google ancho de neumático máximo o mínimo por ancho de llanta, ¿vale? Y ahí vais a ver, os va a venir una tabla con las tolerancias para cada ancho de llanta, cuál puede ser el ancho mínimo y el ancho máximo del neumático para que quede más o menos bien. De nuevo aquí, por ejemplo, gente que le gusta mucho el estance, lo que suele hacer es montar neumáticos estrechos en llantas muy anchas. ¿Por qué? Porque de esta manera el flanco del neumático, en vez de quedar así recto, como a mí me gusta, queda pues como si fuese, ladeado, queda como un cono, queda el neumático en vez de así, si estos son los flancos del neumático, si son las paredes del neumático, en vez de quedar así o así un poquito hacia adentro con un poquito de balón, queda súper estirado. Entonces eso lo que te permite luego es poder bajar todavía más el coche, porque el neumático no tiene este pico tan hacia afuera y no te va a rozar en la aleta, y el neumático se va a meter hacia dentro del coche, hacia dentro de la aleta, y de esa manera pues puedes bajar más el coche. Esto, si nos pasamos mucho estirando el neumático, pues no vamos a pasar tampoco la ITV. Y tenemos de nuevo una web maravillosa que se llama tirestretch.com. Ahí básicamente hay mucha gente, tiene una comunidad de gente que sube fotos de sus neumáticos, ¿vale? Y de sus llantas, de cómo quedan. Entonces tú puedes filtrar por medida de llantas y medida de neumáticos que quieres poner, e incluso la marca de las llantas, y al buscar pues te van a salir un montón de fotos de gente que ya ha montado esa marca de neumáticos con esas medidas en esas llantas para ver cómo queda. Es decir, si tú tienes una llanta, por ejemplo, 8J, y quieres montar un neumático, me lo invento, de 195 de ancho, pero quieres ver cómo de estirado te va a quedar, cómo de lado van a quedar los flancos, en esa web lo puedes poner las medidas y te van a salir un montón de fotos de gente que ya lo ha hecho, que ha montado neumáticos en esa medida, en llantas de esa medida, y vas a ver cómo de estirado queda el neumático. Es una web que para todo el tema del estance pues viene súper útil. Si os mola ese tema de estance, bajar los coches y demás, y que vayan muy bajitos y el neumático muy estirado, pues ahí lo tenéis. Y de neumáticos, pues en cuanto a medidas, básicamente eso es todo. Luego ya podemos entrar en otros temas como el treadwear, que es la dureza del neumático, que ya también es interno, depende de cada marca, es interno de cada fabricante, el tema del treadwear. Podemos entrar en neumáticos de invierno, en neumáticos semi-slicks, neumáticos slicks, neumáticos asimétricos, simétricos, en fin. Hay un montón de temas diferentes. El mundo de los neumáticos es un mundo que es también muy interesante, y si os gusta, pues la verdad es que hay mucho donde investigar y cada vez mejoran más. Pero si lo que queremos simplemente es el tema de saber qué necesitamos para cambiar las llantas de nuestro coche y que todo quede bien, que no haya que homologar, que quede a ras de aleta, que nos valga la llanta, que no nos tiren en la ITV porque el neumático no es equivalente, etcétera, etcétera, pues ahí tenéis una guía. También saber qué tornillo necesitamos, qué tornillería necesitamos para ponerlo, en fin, pues ahí tenéis todo. Espero no haberos asustado o no haberos complicado la vida, porque vosotros simplemente queríais montar unas llantas 16 a un coche que llevaba 15 y ahora no sabéis ni por dónde empezar por todo lo que hay que mirar. Pero bueno, realmente no hay que mirar tantas cosas, sobre todo si metemos llantas que van de un fabricante, o sea, del mismo fabricante de un coche a otro, pues suele encajar todo bastante bien. Pero bueno, al final se trata de eso, de investigar y demás. Cada vez que ahora alguien me pregunte por Instagram, oye, ¿sabes si esas llantas me valen? Pues le pasaré este vídeo para que se lo vea, ¿vale? Y porque hay mucha gente que al final siempre te pregunta cuando vendes unas llantas, oye, ¿me valen? Pues mira, le pasáis este vídeo y así no tienes que andar tú explicándole, porque hay mucha gente que con tal de no buscar las cosas en Google, pues es increíble. Así que no sé de cuánto tiempo habrá salido el vídeo, pero espero que os haya gustado, sobre todo espero que os sea útil, que ahora tengáis todo más o menos más claro y, oye, pues que sepáis calcular perfectamente las medidas de la llanta y del neumático para cuando queráis cambiar las ruedas de vuestro coche y que os quede perfecto y no tengáis ningún problema.
Así que nada, si vosotros queréis, ya sabéis, os suscribís, activáis la campanita, le dais a like si os ha molado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.